Uno lo tenía a Vicente Massó como periodista nada más, analista político, y ahora resulta que también es historiador. Ahora, no sabía que estaba interesado en la historia, pero acaba de publicar un libro, que lo tenemos acá, que se llama Revolución, mayo de 1810. Antes de hablar sobre este libro, creo que sería, Vicente, una forma de escabullirse, no hablar sobre tu reciente condena, la semana pasada, en una suerte de parodia teatral donde se fingió un juicio a un núcleo de periodistas entre los cuales estabas vos por supuesto o no supuesto soporte o apoyo al proceso militar del 1976 en adelante. ¿Tenés algo para decir al respecto? Brevemente, Roberto. Voy a traer a comento el canon marxista. Marx y Engels sostuvieron en alguna oportunidad que la historia siempre se repetía. Se daba primero como tragedia y después como farsa. Hace 30 años, los hijos de las madres de Plaza de Mayo, terroristas confesos, que mataban por un ideal político y que las madres reivindican en cuanto oportunidad tienen, hacían juicios revolucionarios, condenaban a determinada gente y esa gente en general terminaba muerta, asesinada. 30 años después, la historia se repite solo que como farsa. Lo que hicieron las madres de Plaza de Mayo me pareció una mascarada. Ahora, lo único que no tienen es razones éticas, porque Evé de Bonafini habló de un juicio ético. No tienen autoridad ética o moral para hacerlo, por una razón sencillísima. Evé de Bonafini no solamente reivindica el accionar de sus hijos y toda esa generación, que, insisto, mataba, se arrogó el derecho de matar, sino que reivindicó los atentados del 11 de septiembre y el accionar criminal de la ETA. De modo tal que una persona que hace ese tipo de reivindicaciones difícilmente tenga autoridad moral para juzgar a nadie. Ahora, ¿no percibís vos que aquellas personas que pueden hablar, como hablás vos en este caso, de la señora de Bonafini, o sobre este tipo de actitudes que se dan en la Argentina desde hace mucho tiempo, inclusive muy estimuladas del oficialismo? Absolutamente estimuladas, claro. Quienes de pronto plantean una mirada diferente, no lo pueden hacer porque es como que están ubicados, focalizados estrictamente en el grupo de aquellos que hicieron desaparecer gente, mataron, aplicaron tormentos, violaron todo el sistema democrático de la Argentina. Es como que no hay ni una tercera, cuarta, quinta o sexta vía en la Argentina. Es como algo demasiado maniqueo. Sí, sin duda ninguna. Me parece que de la misma manera que esos grupos socialistas revolucionarios que querían modificar la Constitución Real de la Argentina perdieron la batalla armada o la guerra armada, triunfaron en la reivindicación de lo que era su programa a nivel de discurso. Obviamente los Kirchner, que creo que son sus principales defensores, ni por asomo van a aplicar el programa de Huerta Grande o de La Falda o alguno de los tantos programas de Montoneros y del ERP. Pero sin embargo, desde el punto de vista del discurso, creo que los que perdieron la guerra ganaron la batalla del discurso, ganaron la batalla mediática. Y por lo tanto, una cantidad de gente que no piensa como ellos queda de lado. A mí me entra por un oído y me sale por el otro, pero de todas maneras es cierto que son muy pocos los programas que, por ejemplo, te invitan a debatir o te permiten decir este tipo de cosas. Bueno, yo no te lo voy a permitir acá porque quiero hablar sobre el libro. Me parece mucho más interesante sí, esto. Sí, bueno, aparentemente vos decís que hubo revolución. Sí, sin duda que hubo una revolución. La pregunta es si nació la Argentina el 25 de mayo, porque ese día no había banderas, claro. Los institutos virreinales no se cambiaron. ¿Qué tipo de revolución hicimos? ¿Por qué decís que hubo revolución? Me parece que la idea canónica que existe en la Argentina, por lo menos desde la publicación de las dos grandes biografías de Bartolomé Mitre, una dedicada a San Martín y otra a Belgrano, que después se continúa en el programa de educación patriótica de Ramos Mejía, y que sin solución de continuidad y sin falla de matiz y sin diferencia de regímenes políticos va a durar por lo menos hasta hace 15 o 20 años, porque yo llamo la versión canónica, asocia Mayo con la idea de nacionalidad.
Eso no quiere decir que no haya habido voces disidentes, pero digamos, el impulso motor del Estado argentino desde 1890 en adelante ha sido la idea Mayo como creador de nacionalidad. Mayo asociado a la idea en estos tiempos de identidades, de tanta búsqueda de identidad, lo que vos estás haciendo es diciendo que exactamente no hubo un tema de identidad en esa fecha. De ninguna manera. O sea que digamos que hasta la celebración del Bicentenario podría ser, digamos... Es importante como mito. Toda nación está asociada a un mito. Ahora, el mito se lleva mal con la historia, pero los mitos son necesarios. No es que los mitos no resulten necesarios, al contrario, para galvanizar una sociedad, para estructurarla, para darle un sentido de pertenencia, a veces los mitos son muy necesarios, sobre todo los mitos de los orígenes, a condición de saber que estrictamente los hombres de Mayo, ni por las tapas, quisieron crear algo que se llamaba la República Argentina o la Argentina a secas. Ni la idea de independencia, ni la idea de nacionalidad está inscripta en Mayo. Bueno, porque entonces lo que había era una rebelión contra Napoleón, en alguna forma. Había un problema de no dejarse envolver con la dominación de España. Exacto. Y había como un respeto sobrenatural por Fernando VII. Ya estoy volviendo casi a sexto grado. Ese es un poco el esquema. Es decir, mi idea es que efectivamente hubo una revolución, sin lugar a ninguna duda. Ahora, la revolución no fue hecha en contra de Fernando VII y la corona de Castilla. No, cuando menos, en mayo de 1810. Un año después, 2 años después, las cosas habían cambiado enormemente. Bueno, cuando se celebró la independencia, todavía en alguna medida, más allá de que ahí se rompe con todo, quizá una de las figuras más importantes de la historia argentina, Belgrano, todavía estaba pensando en formas, digamos, monárquicas de conducir la Argentina. Y con Belgrano San Martín y con San Martín Güemes y tantos otros. Porque después de todo, Roberto, vos pensás, ¿qué es lo que conocían ellos? ¿La República? No, habían sido 4 siglos de dominación monárquica. En todo caso, el experimento nuevo, la aventura, lo desconocido, era la República. Lo conocido era la monarquía, unido al hecho de que en 1816 ya es otro tema. Ahí sí claramente hay ideas independentistas que no había en 1810 a mi juicio. En 1816 Europa acababa de vencer a Napoleón y lo que regían eran los ideales monárquicos de la Santa Alianza. Cuando llega Belgrano al Congreso de Tucumán y en sesión secreta le habla a todos los congresales, le dice, señores, la República es mala palabra en Europa. Se viene otra época. Se viene otra época. Pero hay algo que todavía yo no alcanzo a discernir mirando la historia. Es ¿por qué se dio una guerra civil tan brutal en la Argentina si en ese momento no se peleaba por una causa como podría ser la independencia, por una causa soberana, casi por una bandera, y además casi entre nosotros? Porque lo que nadie recuerda es que no había ejército español, digamos. No, claro que no. No vinieron españoles a sojuzgarnos, no, eran todos como oriundos de la Argentina, de hecho, en términos generales. Muchos nativos americanos formaron filas, cerraron filas detrás de las banderas absolutistas de Fernando VII y hubo muchos españoles liberales que se plegaron a la causa inicialmente juntista en 1810, que después se abre hacia la independencia. Hubo una guerra civil, a mi juicio la revolución se solapa con la guerra civil en 1810. ¿Quiénes pelean en 1810? ¿Españoles por un lado y patriotas por el otro? No. Lo que pelean es, por un lado, partidarios del virrey, que los había en Buenos Aires, en Córdoba, en Chuquisaca, etc., y partidarios de la Junta, ninguno de los cuales recusaban, es mi interpretación, hay otras que no condicen con esto, recusaban a Fernando VII. Ahora, querían un Fernando VII en clave constitucional. Sí. Esa es la gran diferencia. Por eso hay, entre otras cosas, una revolución. Lo que dicen es, el día que vuelva Fernando VII, lo aceptamos a Fernando VII, pero no el Fernando VII absolutista. Ahora, los que peleaban por el virreinato en realidad peleaban por un Estado mucho más grande de lo que es hoy la Argentina. Y los que pelearon por la independencia terminaron achicando la Argentina.